Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, habló previo al juego ante DC United en la MLS. Mascherano fue cuestionado sobre la visita al presidente Donald Trump y aseguró que es parte del protocolo que se debe cumplir tras ser equipo campeón. Bueno, buenos días. Pensé que íbamos a hablar de fútbol, pero bueno, no tengo suerte. Eh, no, nada. A ver, vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición eh, de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón. Es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo. De hecho, justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington. Y nada, estuvimos ahí un par de horas conociendo por dentro un poco lo que es la Casa Blanca, no mucho, lo que se podía. Y bueno, el contacto con Trump fue lo que se vio por televisión, no mucho más que eso. Mascherano también habló de los viajes que han llevado a Inter Miami a recorrer de Los Ángeles a Puerto Rico y de Washington a Nashville. No, bueno, al final, Michelle, creo que somos lo suficientemente maduro para entender que una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, nosotros sabíamos que el inicio de liga iba a ser complejo, sobre todo por tener que jugar los primeros 5 partidos de visitante. Eh, y bueno, ya te digo, esto lo de ayer de la visita lo teníamos ya hacía, te diría, entre un mes y medio y 2 meses que estaba planificado. Eh, bueno, quizás lo de Puerto Rico fue lo que nos movió un poquito, eh, porque bueno, iba a ser de pretemporada y tuvimos que cumplir el compromiso ya con la temporada iniciada. Pero bueno, nada, mira, la realidad que más allá de creo que lo de ayer, que es un poco algo que no tiene que ver con lo estrictamente deportivo nuestro. El resto es viajar. Creo que los viajes yo de alguna u otra manera lo tomo de una manera o lo veo de un modo positivo. Los jugadores están más tiempo juntos, podemos compartir más cosas que quizás en el día a día, estando en Miami, no lo compartimos. Eso hace también que genere un buen ambiente en el grupo y al final, si lo sabemos rentabilizar, va a ser algo muy bueno. Esa es la realidad. Después, lo que te digo, sabemos que no solamente estas semanas que han pasado, sino las próximas dos van a ser de la misma manera, viajando bastante, salvo el partido de Nashville de vuelta en Champions. Pero bueno, tratamos de ir partido a partido, sabiendo de que mañana para nosotros es una buena oportunidad para seguir creciendo como equipo, aprovechar el buen resultado que tuvimos en Orlando y seguir sumando puntos en este inicio de temporada. Sobre el regreso de Luis Suárez a los entrenamientos, Mascherano reconoció que aún le resta tomar ritmo de juego. Bueno, Sergio ha vuelto bien. Ha- ha- ha tenido 2 entrenamientos con nosotros. Bueno, tampoco hemos hecho demasiado, esa es la realidad, José, pero bueno, sí, creo que quizás lo que más le falta es un poco le falta ritmo de fútbol porque lamentablemente ha cortado la pretemporada y bueno, más allá de ya estar bien clínicamente, no ha tenido demasiados entrenamientos con el grupo. Iremos eh, en la medida que podamos ir aumentándole las cargas y poder tenerlo con nosotros lo más rápido posible. Hoy vamos a entrenar a la tarde, vamos a ver cómo está también, cómo se siente, lo hablaremos con él y de acuerdo a eso iremos analizando la situación, no solamente de acuerdo a este partido, sino como vos decías,
a los partidos que vienen, que ya está claro que no solamente es importante para nosotros mañana, sino el partido del miércoles contra Nashville. Mascherano reconoció errores en la estrategia ante Orlando, que por suerte pudieron ser corregidos. No, Fernando, yo no dije nunca eso, inclusive todo lo contrario. Dije que el responsable de la primera parte había sido yo, que cuando tenés que cambiar un jugador a mitad de, de partido, claramente le erraste en la planificación del partido y que por suerte en la segunda parte, cuando me preguntaron de esto del cambio táctico, dije que los cambios lo hacen buenos o malos los jugadores, es decir, o sobre todo buenos. Digamos, el cambio que vos puedas hacer eh, tiene influencia dentro del partido si el jugador entra en buena forma, si no, es imposible. No creo no creo que hayamos entrado con una intensidad baja ni dormido, ni mucho menos. Es más, creo que los primeros 15 20 minutos del partido con Orlando fueron buenos, donde tuvimos situaciones. Nosotros llegamos 8 veces en la primera parte. Tuvimos 4 mano a mano. No pudimos convertir. Orlando, las 2 veces que llegó, las 2 veces que pateó al arco, fueron goles. Pasa. Claramente, Orlando tuvo mucho que ver en esto de tener 100% de efectividad. Es una virtud del rival, pero creo que lo pudimos revertir en el segundo tiempo, tomando riesgos, claramente. Tomamos riesgos y asumimos esos riesgos y los jugadores lo hicieron muy bien. Pero ya te digo, más allá de todo y de que claramente hay cosas por mejorar, eh, no en ningún momento hablé o me quejé o, es decir, todo lo contrario. Creo que el equipo lo está intentando todo el tiempo. Con Los Ángeles dije lo mismo, es decir, con Los Ángeles más allá de perder 3-0, dije que era muy difícil para un entrenador ir a una rueda de prensa y muchas veces explicar una derrota de 3-0, pero que yo había visto cosas que no habían sido tan malas. Bueno, claramente para el día de mañana nuestra tarea es ponernos por delante en el marcador y no tener que revertirlo. Esa es la idea, poder ponernos por delante, tratar de controlar nosotros el juego y a partir de eso poder tener un buen partido y conseguir los 3 puntos. Mascherano se calificó a sí mismo como un espectador de lujo en las grandes hazañas de Leo Messi en el campo de juego. Bueno, un espectador de lujo, Martín, ni más ni menos. No he contribuido mucho a que él marque goles, ni con asistencia, ni ahora como entrenador. Así que he tenido la suerte de poder ver la mayoría o muchos de los goles que ha convertido mucho más cerca que ustedes. Y bueno, eso es un privilegio, pero solamente eso. Es una locura las cifras que estás contando, las cifras de las que estamos hablando, y por eso Leo es un jugador único.